Bien, quiero que abran sus Biblias, por favor, en el primer libro de los Reyes. Ahí aparece una cita clave, pero quiero leer 3 porciones de Reyes para que ponerlos en contexto, ¿ya? Para que comprendan un poquito a qué me voy a referir esta mañana. Aunque está el título ahí, Elías y nuestra identidad como hijos de Dios, discerniendo entre los caminos del mundo y los caminos de Jesús. Eso quiero ver esta mañana. Primero de Reyes, capítulo 16, primero. Vamos a leer los versículos 29 al 31, ¿ya? Para que más o menos nos compenetremos con este contexto. Dice la palabra así en primero de Reyes 16, 29 al 31. En el año 38 de Asá, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. ¿Dice lo mismo en sus Biblias? Ya. 22 años de reinado. Yo siempre digo, en Chile nos cansamos los 4 años de los presidentes que tenemos. Ya queremos cambiarlo. Estos eran 22 años y muchos más algunos. Dice después, Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que lo precedieron. Parece que los reyes en la antigüedad, especialmente los malos, competían entre sí para ver cuál era el más malo, ¿ya?, de todos los reyes. Y después dice, como si hubiera sido poco, el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir, ¿a quién? A Baal y a adorarlo. Estamos hablando de un rey judío. ¿Cómo terminó? Adorando a Baal, rey, ¿no es cierto?, y adorarlo. Capítulo 17 horas. Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del río y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Capítulo 18, por favor, versículo 16 en adelante. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó, ¿eres tú el que está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sienta a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor, el que responda con fuego. Ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal,
Baal, respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. A mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. ¡Griten más fuerte!, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado, o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías les dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor les había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego los dijo: vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Hágalo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan que hoy tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú eres Señor y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo de Quizón y allí los ejecutó. Entonces Elías les dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. En un artículo de la editorial Juntos por el Evangelio del 6 de noviembre del presente año, se mencionan los resultados del Centro de Investigación Pew, el cual presentó hace pocos días un informe titulado «Cómo la religión declina alrededor del mundo». En el artículo señalan que la población afiliada a cualquier religión se está desvaneciendo en una gran cantidad de países. Sin embargo, lo que más, al menos a mí, me llamó la atención de esta encuesta es el siguiente dato. Bajó la afiliación religiosa más considerablemente en países como Australia, 17 puntos, Chile, 17 puntos, Uruguay, 16 puntos y Estados Unidos, 13 puntos. 2 de los 4 países con la caída más alta en afiliación religiosa son ¿de dónde? De América Latina. Una situación así, hermanos míos, era inimaginable hace pocos años en una región tan religiosa como la nuestra. Puede que, hermanos míos, los que tenemos algún tiempo en la iglesia, yo llevo ya, llegué al Señor cuando tenía como 8 años, década del 70, ¿ya? Periodo bien especial, ¿ya? 5 décadas ya. He visto de cerca lo que se conoce como técnicamente la transición secular. Es decir, los estudiosos de la religión definen esto como un proceso histórico en el que una sociedad, comunidad o familia pasan de una generación comprometida e influenciada, ¿no es cierto?, por una religiosidad practicante a las siguientes, en la que ese compromiso se va debilitando hasta perderse por completo. No sé cuál es la realidad de tu familia. Tal vez conozcas, ¿no es cierto?, que muchos en tu familia partieron sirviendo al Señor, tal vez, y hoy día a lo mejor quedas tú solo, no lo sé. O en otros casos, y si es así, que bueno, tal vez estén agregando a tu familia. Pero en la mayoría de los casos ha ocurrido, ¿qué cosa? Todo lo contrario.
Puede que no se pierda cierto sentido de religiosidad en nuestro mundo o de espiritualidad, porque al fin y al cabo siempre hemos sido, ¿qué cosa? Seres religiosos. Adoramos algo, necesitamos adorar algo. Pero a veces toda esta religiosidad, ¿no es cierto?, no podríamos decir configurada, estructurada, detallada, revelada en el caso de los cristianos como es la Biblia, pasa a ser a veces una religiosidad nebulosa, sin convicciones claras, y al final se termina perdiendo el componente de filiación a alguna iglesia o movimiento religioso en particular. Estuve conversando con una muchacha que conocí de joven en el sur por teléfono, que fue parte de la iglesia que yo pastoreé. Hoy día ya tiene cerca de 50 años. Yo le pregunté, ¿cómo está tu vida espiritual? Bien, pastor, me dijo, muy bien. Le dije yo, qué bueno. ¿Y a qué iglesia participas? Le dije yo. Y la respuesta fue, ninguna. No necesito la iglesia, pastor. Estoy bien así. Quiero servir al prójimo, me siento libre, tranquila, sin problemas. Porque en la iglesia hay problemas. ¿Sabían ustedes, no es cierto? Sí, ya, por si acaso. Le dije yo, pero la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, le dije yo, y ordena congregarnos. Y se me fue por la tangente, me empezó a decir otras cosas. La cosa es que no necesito la iglesia. Hermanos, teniendo esto en mente, quiero analizar ciertos aspectos de la vida del profeta Elías. ¿Por qué lo quiero mencionar? ¿Y por qué quiero predicarles sobre el profeta Elías? Porque lo que le tocó vivir a Elías, yo creo que nos enseña lecciones importantes y desafíos también relevantes a enfrentar, pero desde una óptica bíblica, para no perder este sentido de adoración a Dios. Algunos preguntarán, ¿y por qué hay que adorar a este Dios? Si también otras religiones tienen también, ¿no es cierto?, dioses que son millones. Podrían ser una buena alternativa, ¿verdad? ¿Por qué los cristianos tenemos que predicar exclusivamente sobre Dios y más encima decir que hay un solo camino para llegar al Padre? Es el Hijo, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si creemos eso, somos exclusivistas. Eso no significa que somos los mejores. Pero sí tenemos un mensaje que lo creemos o no lo creemos. Quiero poner un contexto histórico, aunque yo les mencioné la Biblia ya lo que leímos, porque es importante. Durante un periodo, hermanos, de varios años, el pueblo hebreo le dio nacimiento a un número extraordinario de profetas, hombres y algunas mujeres, hubieron también, que se distinguían por el poder y el talento con los que presentaban la realidad de Dios. Es decir, ellos predicaban a Dios de una manera clara y además contundente. Entregaban mandamientos, promesas, y también manifestaban que la presencia viva de Dios iba a estar en medio de su pueblo, en medio de estas comunidades, en medio de las naciones que vivían en ese entonces acorde a fantasías, a mentiras que eran entregadas en la época. Nada nuevo bajo el sol. No estamos diciendo que en nuestra época solamente el cristianismo está predicando contracorriente. Ya en la época de Elías también, y más encima en un contexto, como ya saben ustedes, donde Dios se supone que era el Dios central de la nación hebrea. Pero como leímos recién, mencionamos un rey. ¿Cómo se llamaba? Acab. 22 años y alejó al pueblo de Dios ¿de quién? De Dios, de la adoración a Dios. Se casó con Jezabel, un nombre muy particular en la Biblia, mencionado varias veces, en Apocalipsis nuevamente es mencionado otra vez, ¿no es cierto?, que lo llevó a este rey y a toda la nación a adorar ¿a quién? A Baal, el dios de la lluvia, por eso se llamaba así, Baal, el dios de la lluvia. También algunos le decían dios de las moscas, pero en realidad era el dios de la lluvia, ¿ya? Ahora, mucha gente de la época creía más o menos en Dios, como hoy, ¿no es cierto? Hoy la mayoría de nosotros también tenemos una sociedad que en algunos casos cree en Dios y tiene ideas medias extrañas sobre Dios, ¿ya? Y en el caso de algunos creyentes tratamos a veces de creer en Dios y ajustar a Dios, pero también a nuestra conveniencia, adoptando, modificando, haciendo que Él sea, y esta palabra de repente es mal usada, relevante para nuestra situación, para nuestras vidas. Queremos un Dios relevante. ¿Y saben lo que quieren decir con eso las personas? Queremos un Dios que me sirva, un Dios que yo pueda sentir, un Dios en el cual pueda, ¿no es cierto?, confiar, un Dios que me ame, un Dios que no me meta en problemas, todo
ese tipo de cosas. Sin embargo, hermanos, los profetas de la época de Elías insistían en que Dios no debía ser relevante, sino que debía ser el centro vivo de cada uno de los que creían en Jehová, o si no, que no fuera mejor nada. El llamado del profeta Elías, hermanos, el llamado de todos los profetas de la época, era un llamado también y es un llamado para nosotros. O realmente nos entregamos 100% a Dios, o mejor, la puerta está abierta. No es que te esté echando, no, por favor. Pero es un desafío tremendo. Ahora, en nuestros tiempos, sin embargo, esta tarea parece ser solo, como dije, relevante para algunos. Pero los profetas insistían en que debemos tratar con Dios de la manera en que Dios se revela a sí mismo en la Biblia. No el Dios, ¿no es cierto?, como de esta señorita o señora ya, que ella quiere servir a Dios, pero sin necesidad de congregarse. Servir a Dios como a ella se le antoja, como ella lo siente, como ella lo percibe. No, hermanos, Dios no nos llama a adorar a Dios ni a servirle según nuestra imaginación. Aplicado esto al presente, hermanos, es necesario insistir también hoy, porque lo que los profetas dijeron, lo que los profetas escribieron y nos legaron a nosotros, canonizado, porque creemos que la Biblia es canónica, es decir, inspirada por Dios, judías y cristianas, este mensaje nos vuelve a expresar siglo tras siglo, ¿no es cierto?, a través de la predicación, a través de la enseñanza a los niños y aquí también, a través de la enseñanza en las sinagogas y en las iglesias alrededor del mundo, que Dios quiere continuar despertando en nosotros las cosas más importantes que ocurren en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Dios nos llama a través de su palabra. Jehová, el Dios vivo, nos dice y nos presenta y se revela a sí mismo tal como es. Y para eso es importante conocerlo tal como es. No es menor considerar las palabras de Juan hoy día, cuando en Juan 17:3 Jesús dice: y esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. No pienses en el cielo inmediatamente. Consiste la vida eterna en el ya, en el ahora, en el comienzo de tu vida cristiana, en tu creencia desde este momento. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan primero que nada a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y aquí, hermanos míos, creo que muchas veces estamos al debe. Porque el conocimiento que tenemos de Dios hoy día, lamentablemente, es tan paupérrimo, tan pobre, está tan alicaído, tenemos concepciones tan raras de Dios y conforme a eso actuamos o no actuamos en nuestro diario vivir. Existen muchos otros profetas que asumen su lugar entre el pueblo de Dios, algunos con nombre y otros sin nombre, algunos que escriben lo que predican, otros como Elías que no lo hacen. Pero hermanos, la importancia de este profeta no tiene parangón, solamente comparado con Jesús, está en segundo lugar. Hemos escuchado tal vez, ¿saben algo más de Elías aparte de lo que leí hoy día? Les voy a resumir su vida, ¿ya? Rápidamente. Hemos escuchado tal vez en cuanto a Elías de su osadía en el monte Carmelo, como leímos recién. ¿A cuántos profetas de Baal enfrentó? 450. Pero también sabemos de su cobardía ante las amenazas de una mujer, Jezabel. Después de este incidente que leímos aquí en 1 Reyes capítulo 18, cuando él confronta a estos 450 y obtiene una victoria monumental, ¿no es cierto?, mencionando que Dios es el único Dios verdadero, desafiando al pueblo a servir a Dios y todo lo demás, se entera de que Jezabel lo quiere matar. ¿Y qué hace? Después que enfrentó a 450, a una mujer le tiene miedo. Bueno, hay algunas mujeres que hay que temerle, sí, sin duda. Pero esta mujer en particular, ¿no es cierto?, le tuvo miedo y fue a esconderse a una cueva. Admiramos también de Elías la atención y cuidado, no lo leí, que le brindó a una viuda casi desconocida en Sarepta. ¿Recuerdan? Multiplicando su aceite y su harina, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ella pudiese sobrevivir. Resucita también a su hijo en ese intertanto. Es una escena hermosa. También conocemos, ¿no es cierto?, la indignación por la trampa que hace Acab y asesina para obtener la tierra de Nabot, lo asesina y Elías, ¿qué hace? Se indigna.
Conocemos también la situación en el monte Horeb, en Sinaí, donde Elías se oculta en una cueva y Dios le habla, alienta y alimenta ¿con qué? Con cuervos, ya, con cuervos, con frac, de traje de frac. Ahí. Sabemos también de su trato con el rey Ocosías, un rey malvado, adorador de Baal también, y su profecía de que éste no se levantaría de su lecho y moriría. Y ante esta situación, gracias querido hermano, Ocosías manda varias delegaciones para pedirle a Elías que venga y lo sane. 2 delegaciones mueren ahí, porque Dios los barre de su presencia. Y después llega un tercer general y le pide misericordia y le dice a Elías, tranquilo, yo voy a ir a hablar con este rey. Bueno, conocemos parte de esa historia, puedes leerla aquí en estos pasajes. Sabemos también de su trato, como dije, luego sabemos del torbellino que llevaría a Elías, ¿a dónde? A un cielo, ¿no es cierto? En un carro de fuego con caballos de fuego. El fuego que había consumido el mismo altar del monte Carmelo, el fuego que había consumido los soldados suplicantes de Ocosías, ahora el fuego se lleva a Elías al cielo. Elías, queridos, es un hombre que estaba inmerso en la cultura y en la política de su época. A propósito de política, no voy a hablar de política, pero tienen que votar en 2 semanas más, ¿ya? Pero fue moldeado, pero no fue moldeado, hermanos, ni capturado por ellas. Es decir, era un hombre que se mantuvo al margen, estuvo involucrado en eso, pero no se dejó moldear por eso. Vivía al margen de la sociedad y cuando se mostraba en público, su energía e imaginación no se diluían frente a las encuestas de opinión y compromisos ofrecidos por otros. Su mensaje no se transaba. Pero vemos a Elías con esto, ¿no es cierto? De repente nosotros decimos, quisiera ser como Elías en el monte Carmelo. Pero también a veces somos Elías escondidos, temerosos, deprimidos. Todo esto hace, hermanos, que Elías nos confronte con una gran pregunta. ¿Cómo mantener nuestra identidad cristiana en una sociedad cada día más secularizada, más alejada de Dios? Querido, yo no soy profeta como Elías, pero leo bastante. Y muchos dicen que de aquí a unos 2030, fíjense que todas las agendas llegan al 2030. No digo que se acabe el mundo, no. Pero de aquí al 2030 van a haber cambios sustanciales en nuestra sociedad. Sustanciales. Y yo hago una advertencia. Prepara tu mente y prepara tu corazón. Prepáralos. Porque no va a ser tan fácil. Si tú crees que hoy día tienes problemas, te aseguro que van a crecer. Y no solamente en el contexto de una iglesia, sino en el contexto de una sociedad que cada día se opone más a los principios cristianos. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cómo mantener nuestra identidad en una sociedad cada día más secularizada, más alejada de Dios? ¿Cómo no llegar a escondernos en una cueva, tal vez igual que Elías? En Primera Reyes, capítulo 17, y aquí me concentro brevemente en el versículo 1 en adelante, encontramos un llamado particular de Elías, bien particular. Dice, ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle al rey Acab lo siguiente. Escuchen, este es el mensaje. Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Hermanos, el primer sermón registrado de Elías está dirigido a una congregación compuesta por una sola persona. ¿Quién? El rey Acab, ¿ya? Abrupto, breve, este sermón consta de 17 palabras en hebreo, 22 en español, al menos en la versión Reina Valera. Cuando lo escuchamos por primera vez, este sermón, hermanos, suena más parecido a un pronóstico meteorológico, ¿sí o no? Habrá una sequía por un periodo indeterminado de tiempo, dice Elías, los próximos años. No se nos dice si Acab dijo algo en respuesta a esto, nada. Simplemente predicó, no hubo respuesta de Acab y después sabemos qué cosa. Inmediatamente Dios le dijo a Elías que cruzara el río y se escondiera en una cueva. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, al este del Jordán. Eso ocurrirá en Galaad, el desierto de donde provenía Elías también. Ahora, pregunta,
¿Por qué le ordena Dios a Elías que se esconda? En especial, nosotros vemos que Acab no presentaba ninguna señal de hostilidad en su contra, no le dijo nada. Pero Dios le dijo anticipadamente: ve y escóndete. Hagamos un breve repaso histórico. Acab y su esposa Jezabel habían decretado que el culto del dios fenicio cananaíta Baal fuera la religión oficial de Israel. Baal siempre había mantenido una presencia en el culto de Israel. Pero cuando Jezabel, la princesa de Tiro, un centro de culto de Baal, se casa con Acab, el culto cobra una preponderancia insospechada en la nación de Israel. Jezabel trajo a Israel una pasión, hermanos, una pasión por el culto de Baal. Y reunió a 450 profetas y 400 profetisas de Acera, que era la consorte de Baal, a su servicio. Acab construye un templo para Baal, el dios de la lluvia, como dije, con un altar a Baal, e instaló una imagen de la popular diosa Aserá. Esta era la diosa del sexo en aquella época. Y la fertilidad, con su culto de prostitución sagrada. El culto de Baal es el típico, hermanos, culto, y lo vamos a ver ahora desarrollar, el típico culto a los sentidos. Es la clase de adoración que te dice: te daré satisfacción si me adoras. ¿Quién dijo un mensaje así? Si postrado ante mí me adorares, yo te daré todos los reinos del mundo. ¿A quién se lo dijo ese personaje? ¿Fue Satanás? ¿A quién? A Jesús. Hermanos, te daré satisfacción. ¿Deseas acaso sentimientos religiosos en tu vida? El culto a Baal te los puede dar, te los daré. ¿Deseas que tus necesidades sean satisfechas? Baal puede concederte todos tus deseos, como el genio de la lámpara de Aladino. En el culto a Baal, hermanos, es incomprensible. Escuchen bien, es incomprensible aceptar la voluntad de un Dios que se revela a través de sagrados escritos, a un Dios que se opone al gusto, sino que no tolera el pecado, a un Dios que dice a la humanidad: deja de lado aquello que nunca va a satisfacer tu vida y vuélvete a mí. El culto a Baal reduce la adoración a la estatura espiritual de aquel que dice adorar. Sus cánones indican que ha de ser interesante, relevante y excitante. Y este tipo de culto nos dice que yo obtengo siempre aquello que yo quiero. Es difícil deshacerse de este tipo de cultos, especialmente cuando la dopamina ya ha generado cierta adicción o invadido nuestro corazón. ¿Sabe lo que es la dopamina, hermano Marco? ¿Qué será la dopamina? ¿Ah? En pocas palabras. ¿Ah? Hermanos, es un químico que genera adicción. Cuando tú te acostumbras a algo, ¿no es cierto?, el cuerpo genera dopamina. Por ejemplo, si te gusta ver hoy día las propagandas en la televisión son generadores de dopamina. Compre ya. ¿Escucha? ¿No es cierto? No deje pasar esta oportunidad. Y te machacan y con correo, con WhatsApp, ¿no es cierto? O te dejan en suspenso con una telenovela o una serie y tú tienes que seguir la serie completa hasta el final. ¿Por qué? Porque se te ha ido generando este químico en el cuerpo y ya te vuelve adictivo. Estos aparatos, si yo no los controlo, me terminan controlando a mí, porque la dopamina ha hecho su efecto. Es difícil deshacerse de un culto de los sentidos. Hermanos, es lo que ocurrió con los profetas de Baal. La historia nos dice que gritaron y se rasgaron con cuchillos todo el día, hora tras hora de histeria colectiva para obtener algo de satisfacción de ese Dios al cual ellos decían adorar y que era el único Dios que podía traer satisfacción. Pero la respuesta nunca llegó. Nunca encontró satisfacción. En cambio, hermanos, el altar de Jehová, el altar que reconstruye Elías porque estaba destruido, está presidido por el solitario profeta Elías. Es un ambiente tranquilo, como lo leímos recién, un culto que se centra solamente en Dios, el Dios del pacto. Elías prepara el altar, ora de manera breve y sencilla,
Qué fome, ¿ah? Qué aburrido. Hermanos, en el culto a Jehová algo se dice. Son palabras que llaman a hombres y mujeres a servir, a amar, obedecer, cantar, adorar, actuar con responsabilidad, a decidir aquello que es la voluntad de Dios para sus vidas. El culto auténtico, hermanos, implica el estar presentes ante el Dios vivo que penetra toda la vida humana. La proclamación de la palabra de Dios y nuestra respuesta al Espíritu de Dios toca todo lo que está involucrado en nuestro ser interior. La mente, el cuerpo, los pensamientos, los sentimientos, el trabajo, la familia, los amigos, el gobierno, los edificios, las flores, todo es abarcado por este Dios cuando las personas que lo conocen lo adoran. Para donde yo miro, ¿veo a quién? Veo a Dios actuando. No veo simplemente a hombres que quieren causarme mal. Estoy viendo a Dios que está actuando. ¿Para qué? Para que yo aprenda lecciones importantes en mi vida. Un Dios que a veces detiene nuestro viaje, ¿verdad, Daniel? Y Daniel dice, gloria a Dios, porque Él lo ha detenido, por algo es. El Dios que te trajo hoy día acá. Tú dijiste, pero yo quise venir, pastor, por mi cuenta. No, Dios te trajo. La proclamación de la palabra de Dios y nuestra respuesta al Espíritu de Dios toca todo nuestro ser. Por eso nosotros reconocemos con el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16 que verdaderamente toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para ¿qué cosas? Enseñarnos la cognición, lo cognitivo, para redarguirnos, excavar en lo profundo de nuestro ser y mostrarnos todo lo malo y todo lo bueno, más lo malo que lo bueno a veces, para corregirnos, para decirnos qué hacer y no lo que tú quieres hacer, para instruirnos en la justicia de Dios y no en lo que tú quieres como justicia según tu parecer. Porque no nos unimos, hermanos, a una voz, nos unimos también hoy día a la voz del apóstol Pedro y deberíamos hacerlo, decididos a afirmar y decir, Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras ¿de qué? De vida eterna. Por lo tanto, volviendo brevemente a nuestro relato, hermanos, quizás Acab tardó un tiempo en interpretar el mensaje de Elías, por eso no reaccionó a su sermón inmediatamente. Pero no ocurrió lo mismo con Jezabel. Ella sí cachó. Las mujeres son intuitivas. Captó, ¿no es cierto? Ella había entendido el pronóstico del tiempo, el pronóstico de sequía, por lo que era en realidad un mensaje a Israel de que Baal era un Dios impotente, incapaz de generar lluvia, aunque era el Dios de la lluvia, que su reputación como el Dios de la lluvia era una mentira descarada y el corolario de toda su impotencia sería que Aserá sería considerada como una diosa estéril, incapaz de generar vida. ¿Se entiende? Me dijeron que predicara más corto hoy día. Voy a concluir. Hermanos, lo que hizo Elías y lo que hace también toda su progenie de profetas contemporáneos es purgar, limpiar nuestra imaginación de toda presunción que este mundo puede ofrecernos, ¿no es cierto? O nos quiere ofrecer como aquello que es vida verdadera. ¿Cuándo nos daremos cuenta, ¿no es cierto?, que todo lo que el mundo nos ofrece a nuestros sentidos al final nunca traerá satisfacción? Una y otra vez, Dios, el Espíritu Santo, usa profetas para separar a la gente de las mentiras e ilusiones a las que se han acostumbrado en nuestro mundo y para colocarlas nuevamente por el sendero de una fe simple, de una fe que obedece, de una fe que adora a Dios, de una fe que reconoce a Dios y Padre como nuestro Señor Jesucristo, como el único Salvador. Una adoración, ¿no es cierto?, y comprensión de Dios que desafía todo lo que el mundo premia y admira.
Elías, hermanos, Elías y su vasta compañía de profetas, con siglos de antigüedad, desparramados por todo el mundo, nos capacitan para discernir la diferencia entre los caminos del mundo y los caminos de Jesús, y nos mantienen presentes ante la presencia de un Dios que es trascendente, pero también inmanente. Si está más allá de nuestra comprensión, eso no significa que no se acerque para darnos comprensión de aquello que es necesario y útil para nuestras vidas. Un Dios que quiere estar presente no solo los domingos en tu vida, sino cada día de tu existencia. ¿Con quién te identificas tú que has venido a este lugar de adoración hoy? ¿Está tu vida impregnada por la palabra de Dios, guiada por el Espíritu de Dios? ¿Te identificas con el espíritu de Baal? Porque tú dirás, pastor, ¿y qué tiene que ver Baal con la adoración o la idolatría? Yo lo dije al principio, toda cosa que controle tu vida se transforma en tu Dios. Y ese Dios va a guiar tus pasos, ese Dios va a guiar tus decisiones, ese Dios va a guiar tu forma de pensar, ese Dios va a guiar tu forma de sentir y se va a manifestar realmente a quien adoras. Yo cada día lucho con la idolatría, por ser un esposo que ame a su esposa y no la maltrate. No le pego, tranquilos. Pero a veces no le respondo bien, a veces no la amo como debería amarla. A veces no trato a mis hijos como debería tratarlos. A veces no trabajo en mi trabajo con la diligencia, en conciencia, sabiendo que Dios me mira como debería hacerlo. Hermano, ¿con qué luchas tú? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién controla tu vida? Porque eso determinará la clase de cristiano que eres y cómo te desenvuelves en el día a día, cómo te manifiestas hacia los demás también. Elías, inspirado por el Espíritu de Dios, nos llama a considerar nuestros caminos, a entender que si Él no es nuestro centro de adoración, aquel que todo lo llena en todo, quien guía nuestros pasos, entonces seguiremos buscando satisfacción, identidad en los innumerables ídolos que batallan por capturar nuestra mente y nuestro corazón. La mujer samaritana le preguntó a Jesús, Señor, ¿dónde debemos adorar? Y Jesús, ella pensando, porque ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros los samaritanos creemos que hay que adorar en el monte de Samaria. ¿Y qué le responde Jesús? Mujer, llegará el día en que ni ese monte ni en este otro adoraréis a Dios. Porque lo que busca Dios es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, cada día, y no importa el lugar. Capta esto, cada día y no importa el lugar. ¿Quién tiene capturada tu mente y tu corazón? ¿A quién adoras? Oremos. Señor, te pido perdón, porque cada día me encuentro luchando con la idolatría. Cada día, Señor, almaceno en mi mente y corazón lugar para cosas que he escuchado y he aprendido que nunca van a satisfacer mi alma. Pero sin embargo ahí estoy, buscando aprobación, buscando más dinero, buscando más estatus, buscando quizás qué cosa, Señor. Y Señor, perdóname, porque conociéndote como eres, como te has revelado en tu palabra, un Dios tan maravilloso, un Dios de tanta misericordia, un Dios de tanta bondad, un Dios de tan grande amor, un Dios tan poderoso, creador del cielo y la tierra, un Dios cercano, un buen pastor, el dador de la vida, el mejor camino, la única verdad, aquel que todo lo llena en todo. Señor, ¿cuántas veces hemos leído y escuchado esto? Y sin embargo, porfiadamente nos volcamos a adorar otras cosas y te dejamos de lado.
Señor, gracias por este profeta Elías, que llama nuestra atención a reconocerte como el único Dios y a servirte y a seguirte. Y si no lo consideramos así, también el llamado de Elías es serio. ¿Para qué seguimos entonces? Padre mío, no se vienen tiempos mejores para tu pueblo. No se vienen tiempos mejores para nuestras vidas cristianas. Tal vez, no lo sé, habrá persecución, a lo mejor no abierta como en otros países donde son asesinados nuestros hermanos, pero también habrá oposición intelectual, habrá oposición, Señor, a través de tantos otros argumentos ideológicos. Señor, ayúdenos a conocerle. Ayúdenos a tener una intimidad y profundidad de relación con usted que nos permita sobrevivir a todos los embates de la vida y a poder, Señor, no escondernos como Elías, sino a mantener la frente en alto y a seguir proclamando el único mensaje que puede dar plena salvación y plena satisfacción al corazón humano. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias porque Él es un suficiente Salvador, porque Él es el único y suficiente Señor y Dios de nuestras almas. A ti nos rendimos, Señor, una vez más y oramos que tu Espíritu Santo, Señor, afiance estas verdades en nuestros corazones. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.